Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio número 161. Les damos la bienvenida. Muchas gracias a todos por conectarse, como siempre, con nosotros. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, les mandamos muchos saludos. Y bueno, hoy tenemos en esta ocasión un gran invitado, un invitado con mucha experiencia, el contador público certificado Fernando Castillo Águila. Él es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, obteniendo el título de contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, socio de impuestos en Baker Tilly, México, asesor de empresas y familias que pertenecen a diversas industrias, especializándose en fusiones, adquisiciones, reestructuras nacionales e internacionales. Em, Él es expresidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, miembro activo de la misma asociación, socio del Colegio de Contadores Públicos de México. Fue coordinador de cursos de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Ha participado como catedrático titular y adjunto de diversas materias de impuestos en las licenciaturas impartidas por la Escuela Bancaria y Comercial y de la Universidad Iberoamericana. Fue catedrático de la maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana y de diversos diplomados y cursos de impuestos. Listo, maestro Fernando, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, en esta ocasión tenemos el tema aspectos fiscales para el cierre del ejercicio. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, hombre, Humberto, muchas gracias a ustedes, el agradecido soy yo. Gracias por invitarme. La verdad es que para mí siempre es un gusto y un orgullo participar en estos conversatorios. Le mandamos un saludo a Carlos, al buen Carlos Orozco. Y bueno, pues sin más, si gustas, vamos a empezar a platicar de estos temas, de lo que está pasando en los cierres de nuestras empresas. Sí tenemos que platicar un poquito de lo que va a ser el ejercicio 2024. Sí tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos, tanto de la, déjame llamarlo así, de la no reforma fiscal como de lo que está pasando en las publicaciones del SAT. La verdad es que se vuelve un tema totalmente relevante para los empresarios, para los contadores, para los abogados. La verdad es que tenemos que ver un chorro de cosas ahí. Entonces, el día de hoy, Humberto, preparé esta presentación en donde me gustaría platicar un poquito de cuáles son estas famosas consideraciones que debemos tomar para el ejercicio 2024. No me voy a meter al detalle porque tampoco hay, en la reforma fiscal no nos dio para detalle porque no hay. Y bueno, pues vamos a ver un poquito el cumplimiento fiscal 2023. No voy a entrar a temas de CFDIs o declaraciones informativas. Me gustaría más dejarlo a nivel más conceptual, a nivel de lo que estamos viendo que tenemos que cumplir para el cierre de este 2023. En cuanto a temas muy característicos y muy específicos relacionados con la parte fiscal, ¿no? O sea, quiero platicar un poquito del beneficiario controlador, quiero que platiquemos un poquito de la deducibilidad de intereses, que también es todo un tema, de esquemas reportables, que bueno, pues ya los hemos visto en muchas ocasiones, y el famoso nearshoring, ¿no? Yo creo que no puede haber un evento sin que platiquemos del nearshoring, de lo que está pasando a nivel mundial con la parte geopolítica, las guerras, desafortunadamente, pues todas las consecuencias que traen esto no solo en la vida personal de la gente, sino además en la parte económica que también nos afectan a nosotros en México, ¿no? Pero bueno, si quieren empezamos, un favor, Humberto, no sé cómo sea la mecánica que tú prefieras, si quieres que guardemos preguntas al final o quieres que vayamos platicando. Creo que hay que hacerlo un poquito dinámico. Si me das oportunidad, preferiría yo que fuera que la gente levante la mano y platicamos, ¿no? Creo que es más fácil para todos. De acuerdo, si alguien tiene dudas, las vamos resolviendo al momento para que no se olviden. Y tenemos aquí el chat o si alguien gusta levantar la mano, con mucho gusto. Perfecto, perfecto, Humberto. Pues así lo hacemos. Por favor, siéntate en la libertad de que podamos platicar todos. Se trata no de un monólogo, se trata de una charla entre todos, ¿sale? El paquete económico 2024, la verdad es que no trae muchos cambios respecto de lo que vimos en 2023.
Traemos un Producto Interno Bruto, un crecimiento del 3.5%. Esto lo hemos visto que ha estado variando, tanto el Fondo Monetario Internacional como algunas calificadoras han dado ya sus opiniones respecto del crecimiento que se tiene estimado para este año. La realidad es que, pues ahí vamos. Creo que un tema importante sí es el nearshoring. Desafortunadamente tengo que mencionar que también las remesas que estamos recibiendo por parte de nuestros connacionales en el extranjero son todo un tema, ¿no? Son parte ya de los ingresos del país, cosa que deberían estar trabajando de este lado, pero bueno, esa es otra cosa. La inflación anual, como pueden ver, se está estimando una baja al 3.8%. El tipo de cambio, igual 17.1 pesos por dólar. La realidad es que aquí está, la Secretaría de Hacienda está bajando un poquito la estimación. Habrá que ver cómo está. Recordemos que es año electoral. Tenemos que estar muy al pendiente de cómo puede fluctuar la moneda en este caso. Digo, la Secretaría de Hacienda no estima grandes movimientos. Lo que me preocupa a mí, y creo que debemos estar muy atentos todos, es cualquier movimiento hacia arriba o hacia abajo puede generar una complicación en esos momentos, ¿no? Digo, podemos ver un tipo de cambio al final de 17, pero el hecho de que suba o que baje, pues puede generar ganancias o pérdidas cambiarias que pueden ser relevantes para algunos, ¿no? La tasa de interés, 10.3%, esa está hacia la baja. Creo que tiene mucho sentido. Recordemos que la tasa de interés es una medida que utilizan los gobiernos para bajar la inflación. A nivel mundial teníamos inflaciones del 7% el año pasado. Vimos a la Fed cómo estuvo subiendo las tasas de interés. Obviamente, el gobierno, digo, el Banco de México está también incrementando las tasas. Evidentemente, ya con la baja de inflación que se está previendo, pues las tasas de interés tienen también que bajar, ¿no? Y el precio del petróleo, $56 por barril en lugar de 67. Así que ese es un indicador a nivel global que bueno, pues ahora sí que los economistas y los especialistas en esta parte tendrán una mejor opinión al respecto, ¿no? Por la parte de ingresos de la Federación, lo que estamos viendo es una recaudación de casi 5 billones de pesos. Es una recaudación mayor a lo que se vio el año anterior. La verdad es que no se están creando nuevos impuestos y lo que busca evidentemente la Secretaría de Hacienda a través de esta ley de ingresos y presupuesto de egresos es combatir la informalidad, ¿no? O sea, sí estamos viendo que no estamos creando nuevos impuestos. Sin embargo, y eso creo que podría ser motivo de otro conversatorio, Humberto, poder platicar un poquito de la fiscalización por parte del SAT, cómo la están llevando a cabo, cuáles son las novedades, cómo llevarla. Creo que es un tema relevante, máxime porque si estamos buscando, o si la federación está buscando mayores ingresos, pues entonces habrá que ver eh, cómo, ¿no? O sea, si vamos a combatir la informalidad, está bien, está perfecto, sí se va a recaudar más, sin nuevos impuestos, nada más habrá que ver la fiscalización cómo se está dando, ¿no? Ahí les puse las cifras de lo que se está pensando recaudar. Básicamente, el ISR, como saben todos, es el impuesto más relevante para la recaudación, ¿no? En materia de recargos, la verdad es que no hay ningún cambio. Aquí están las tasas, 0.98 mensual sobre saldos insolutos, 1.26, 1.53 y así las tasas de recargos que hemos platicado, ¿no? Los estímulos fiscales tampoco tuvieron cambios. Y donde sí hubo cambios, fue en la tasa de retención por intereses que pague el sistema o las instituciones del sistema financiero, ¿no? Aquí la tasa quedó en 0.50%. Como recordarán, el Ejecutivo envió al Congreso una tasa mucho más alta, era como del 1.50%, se queda en 0.50. Y digo, esto tiene su lógica y todos la saben, nada más me gustaría comentarla rápido. Es básicamente el nivel de intereses que se están generando. Si las tasas de interés fueron tan altas, la verdad es que durante el año, bueno, pues se espera que también el ingreso por este tipo de conceptos por intereses sea también alto y por lo tanto la tasa de retención sube, ¿no? Yo creo que esta tasa de retención no es, híjole, la verdad es que no sé si es la adecuada porque no sé cómo vamos a andar de saldos a favor por la tasa de retención que estemos recibiendo por parte del sistema financiero. Habrá que ver, ¿no? A mí lo que me preocupa nada más es la generación de posibles saldos a favor que se pudieran dar y la recuperación de estos, ¿no? Que también sabemos que la recuperación de saldos a favor se ha complicado bastante para los contribuyentes, ¿no? Por la parte de el presupuesto de egresos de la Federación, bueno, tenemos
Obviamente los programas sociales es un tema relevante para el gobierno actual, para la administración actual. Vamos a seguir dando pensión para adultos mayores, programas de becas, Sembrando Vida, la escuela es nuestra, y los proyectos de inversión, que son los proyectos insignia del gobierno, pues tenemos al Tren Maya, algunos temas de agua, la parte de comunicaciones y transportes que tiene que ver con lo que ya platicamos y el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. La verdad es que son temas ya conocidos, no quiero entrar a detalle porque al final son temas del presupuesto que ya está aprobado por el Congreso, incluso publicado ya en el diario oficial. Pero bueno, pues es como lo estamos viendo, ¿no? Cómo está llegando el gobierno a su último año de gestión y que bueno, pues vamos a tener que estar muy al pendientes de cómo cerramos el 2023, evidentemente cómo llevamos el 2024 a fondo, ¿no? Y bueno, para entrar un poquito ya en materia en la parte del cumplimiento, creo que tenemos que pensar, no solamente digo, no voy a quitarle la importancia a lo que son el cumplimiento del día a día, ¿no? Lo que son la presentación de declaraciones, las informativas, que si la declaración anual, que si los FDIs nos cuadran con los ingresos que tiene la autoridad fiscal, y todo. La verdad es que me gustaría enfocarme un poquito más en los temas especializados que vemos todos los días y que en algunos casos nos hemos encontrado con empresas que desafortunadamente no le han dado la importancia o la relevancia que tienen, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el tema del beneficiario controlador. Aquí, digo, la verdad es que cuando lo platicamos, y esto ya me hiciste a favor de invitarme, Humberto, en un conversatorio para platicar a fondo de esto, pero bueno, no quiero dejar de mencionarlo, vamos a platicarlo muy rápido, porque no quiero dejar de poner la banderita, ¿no? Todos tenemos que estar muy al pendientes de este tema de beneficiario controlador, básicamente porque forma parte de nuestra contabilidad. Tenemos que identificar quién es la persona física o el grupo de personas físicas que se encuentran controlando la empresa, que toman las decisiones, que se llevan beneficios, que realmente están atrás de lo que es el andamiaje de la empresa. Entonces, tengámoslo en cuenta, todo este tema del beneficiario controlador forma parte de la contabilidad. Vamos a platicar ahorita de los plazos que tiene la autoridad. Sin embargo, al formar parte de la contabilidad, pues la realidad de las cosas es que yo no quiero dejar de señalar que en alguna auditoría la autoridad fiscal sí me pudiera venir a preguntar, oye, ¿y qué estás haciendo, no? O sea, ¿qué estás haciendo con tu beneficiario controlador? Incluso aquí mis colegas del despacho, los colegas auditores, sí me han preguntado, oye, ¿y qué pasa si no tenemos un beneficiario controlador debidamente documentado, ¿no? O sea, tenemos algún problema de control interno que debamos observar. La conclusión aquí con mis colegas es, a ver, señores, no es un tema de una salvedad en el dictamen, no es un tema más que de una observación o una nota en la parte de observaciones a la administración. La verdad es que cada auditor tendrá su punto de vista y su opinión, pero la verdad es que creo que al no ser un tema tan delicado, y me refiero delicado a cuestión de no es un delito fiscal no presentarlo, tenerlo así, la verdad es que se puede dejar en una nota, ¿no? Insisto, cada auditor tendrá una mejor opinión. Pero bueno, nada más a nivel de recordatorio, el beneficiario controlador lo que es una recomendación que hace el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y el Grupo de los 20. ¿Qué sucedió? Lo que están buscando es, y lo voy a decir en español, es no vayas a poner al Chapo como el accionista de tu empresa, ¿no? O no vayas a esconder al Chapo y vayas a poner a la persona de limpieza no sé, a cualquier otra persona de tu empresa, de tal forma que ocultes realmente al beneficiario controlador, ¿no? Todo nace porque precisamente las autoridades fiscales a nivel mundial se daban cuenta que gente que no tenía la historia empresarial suficiente para crear fortunas importantes, estaban siendo como, o aparecían como accionistas de muchas entidades. Entonces lo que hicieron es, oye, a ver, vamos a dejar eh, que los propios contribuyentes vengan y nos digan quién es su beneficiario controlador, ¿no? Y a nivel mundial esto lo hemos visto durante muchos años, básicamente para combate al terrorismo, para el combate al narcotráfico, pero ahora lo que hace la autoridad mexicana, siguiendo estas recomendaciones, oye, además de combatir terrorismo y combatir el narcotráfico,
vamos a combatir la parte de evasión fiscal, que también es un delito, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sale? Sobre esta base, lo que hace la autoridad fiscal mexicana es establecer en el Código Fiscal una nueva disposición o una nueva obligación para las personas que sea demostrar quién es su beneficiario controlador. Y lo vamos a ver en dos lados, ya sea por beneficio que tengan las personas físicas o por control. Y aquí quiero resaltar, sí, que sean personas físicas. Aquí no vamos a ver a personas morales, nosotros siempre vemos a las personas físicas y ellas son las que son los beneficiarios controladores, ya sea que sea una sola persona física o que sea un grupo de personas físicas las que tienen este asunto de beneficiarios controladores, ¿no? Entonces, vamos a verlo por dos lados. Y quiero empezar como aquella ocasión que platicamos. Oye, el beneficiario controlador... pues en una estructura muy sencillita, muy normal, déjenme ponerlo, y perdón que use la palabra normal, pero una empresa que solamente sea ella con personas físicas, bueno, pues queda muy claro quiénes son los beneficiarios controladores, ¿no? Que básicamente es, oye, aquella persona que por el beneficio de su participación en la empresa tenga pues ya sea un dividendo, un beneficio, lo que sea, ¿no? Platicando con algunos colegas es básicamente aquella que tenga ya sea beneficio económico o beneficio corporativo, ¿no? O sea, ese es el tema. Y ojo, no nada tiene que ver su participación, si tiene el 0.001% o si tiene la mayoría, ¿no? O sea, el beneficiario controlador sí o sí es aquella persona que recibe un beneficio de cualquier persona moral o cualquier fideicomiso o figura jurídica, dice la disposición, solamente porque tiene una participación. Podemos entrar al detalle de decir, oye, ¿qué es eso de cualquier otro acto jurídico? ¿Cuál es cualquier otra figura jurídica a través de la cual una persona física se ve beneficiada por su participación? Sí, sí lo podemos hacer. Pero la realidad es que la ley está enfocada, o el código está enfocado en sí identificar quién está, ¿no? Quién está controlado. Y si nos vamos hacia arriba y lo que encontramos no son personas físicas, sino como seguramente en muchas de sus empresas sucede, pues vas a tener una empresa holding o una subholding y arriba otra y arriba en el extranjero otra y hasta el final vamos a tener personas físicas. Bueno, pues vamos a tener que identificar esas personas físicas por el control que tengan. Y el control tiene que ver con cómo participan, o sea, el voto que tengan, si es más del 15%, directo o indirecto, si tienen o no una injerencia total en la administración de la empresa, o bien si dictan sí o sí cómo se tienen que hacer políticas en la empresa. Y ojo, como lo platicamos en algún momento, el hecho de que establezcamos políticas no necesariamente quiere decir que estoy como beneficiario controlador. Y el ejemplo que yo les ponía en su momento es, oye, no estoy hablando del beneficiario controlador que como el CFO, el director de finanzas. Estoy hablando de la parte de la administración real de la empresa, ¿no? O sea, el consejo, cómo establece esa directriz, que gracias a esa directriz es como que el director de operaciones, el director de finanzas, el de administración, el que sea, tiene que ir moviendo las piezas para lograr la consecución de lo que establece el consejo de administración o los propios accionistas. Entonces, ahí tenemos que identificar el control. ¿Y cuál es mi punto aquí más relevante? El punto más relevante es que todo esto, todo lo que acabo de decir y que podemos entrar en cualquier momento, Humberto, con el detalle, pero por tiempo creo que no nos da, eh, es tenerlo debidamente documentado. O sea, sabemos, y voy a poner un ejemplo que obviamente es público, pero pensemos en Telmex, ¿no? O sea, sabemos quién es el dueño de Telmex y quién es el beneficiario controlador de Telmex, ¿no? En teoría. Oye, ¿cómo es que llegamos a decir que efectivamente esa persona es el beneficiario controlador? ¿No? O en cualquiera de sus empresas. Si tenemos una empresa encima de otra y encima de otra, entonces, ¿quién es el beneficiario controlador? Todos conocemos al dueño, todos conocemos quién es el que manda, pero el tema es cómo documenté el procedimiento que seguí para llegar a esa conclusión. Ese es el tema más relevante. ¿Por qué? Porque vamos a tener que identificar a esta persona con su IFE o su comprobante de identificación, ya sea pasaporte, IFE o lo que sea.
Dos, vamos a tener que identificar dónde vive, cuál es su domicilio personal. Vamos a tener que identificar con quién está casado, con quién vive en concubinato, y si no, cuándo se divorció, cómo le decían, pues una serie de cosas que la verdad es que se va a volver complicado. ¿Y por qué llamo la atención de esto? Por dos razones. Primero, como ya les dije, todo forma parte de la contabilidad, sí o sí. Y dos, la contabilidad puede ser sujeta a revisión en cualquier momento por parte de las autoridades fiscales. Entonces yo no quiero que llegue un momento en que me digan, oye, es que llegó la autoridad, me está pidiendo información del beneficiario controlador y yo le di la identificación del señor, pero no tengo la identificación de su esposa, ni tengo la identificación, el comprobante de domicilio. Digo, todo lo demás sí, sí lo tenemos, ¿no? O sea, en qué proporción participa, cómo participa, si tiene derecho a voto o no, y ese tipo de cosas. Sí lo tenemos. Pero la parte personal de este señor es donde vamos a tener problemas. ¿Y por qué problemas? Porque la autoridad sí nos puede primero revisar. Y segundo, puede haber dos momentos. El primero es este que está en la diapositiva, en donde dice, oye, la autoridad, con base en el 134 del Código Fiscal, nos puede pedir información relacionada con el beneficiario controlador y nos van a dar 15 días hábiles. Y si justificamos que es de difícil obtención, pues nos van a dar otros 10 días para presentar la información. Mi único punto, y aquí sí quiero ser muy, muy enfático, es qué tan fácil tenemos acceso a esa información. Vamos a poderle hablar al señor y decirle, oye, necesitamos que nos pases toda tu información personal, tu INE o tu pasaporte, tu comprobante de domicilio actualizado, todo. Yo no sé, ¿no? O sea, digo, aquí, se los comento, aquí en el despacho está fácil, porque nos conocemos todos los socios, es una sola entidad y se acabó, está fácil. El problema es cuando tenemos entidades una encima de otra, donde tenemos que documentar. Ahorita voy con ese. Eso voy, Luis. Gracias, Luis. Y al momento de que vayamos subiendo en la cadenita corporativa, pues nos vamos a ir encontrando que tenemos que documentar cómo fue que llegamos a la conclusión de que el último señor que está hasta arriba de esa cadenita es el beneficiario controlador. Y como dice Luis Vázquez aquí en el chat, oye, ¿y qué pasa con los extranjeros? Y se los comento, o sea, y creo que, déjame cambiarme el chat, pero el, el- el- nos ha pasado que, pues sí, los extranjeros, los tipos asiáticos, son bien complicados. O sea, ellos no nos están dando información. La realidad es que incluso Japón ya nos dijo, no, a ver, nosotros por ley no damos información. Nosotros solamente soltamos información cuando hay narcotráfico o cuando hay terrorismo. Si no hay de eso, no te podemos dar, ¿no? Entonces, sí es muy complicado. Y Luis, si me lo permites, no lo vas, igual, chinas y coreanas igual, dice, no lo vas a conseguir en 25 días, no hay forma. Porque además la ley no lo dice claramente, pero pues hay que entregarlo en español, ¿no? Y entonces vas a tener que sacar un perito que te lo traduzca del chino o del coreano o de donde sea al español, un traducido, con perito y pues, quién sabe qué tal. Y eso no te va a llevar 15 días, ni 25 días. Va a ser un tema bastante complicado, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita que estamos en el cierre, que estamos planeando cómo vamos a cerrar, no solo tengamos en cuenta la parte que no le quito la relevancia, ¿no? La parte del cierre de como tal, de si tenemos utilidad, si tenemos pérdidas, si hay que pagar, si el flujo, si lo que sea, pero también estas cosas, ¿no? Por eso es que creo que hay que tomarlo en cuenta. No podemos dejar al margen este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también las sanciones son complicadas, ¿no? O sea, nos vamos a dar cuenta que cuando vemos, ay Dios, déjenme pasarme para presentar, cuando vemos las sanciones, pues se vuelven complicadas porque resulta que pues, las sanciones pueden llevarnos hasta 2 millones de pesos por no obtener, no presentar la información de acuerdo con los medios y formatos que establece la autoridad fiscal. O sea, imagínense si no tenemos el beneficiario controlador, pues son de a 2 millones por cada uno, ¿no? O bueno, ahí están las multas, ¿no? Hasta 1 millón por no mantener actualizada información, que es todo un tema, ahorita les platico, o por presentarla de manera incompleta, inexacta, con errores, ¿no? En esta parte y voy a hacer un paréntesis rápido, en esta parte de mantener actualizada información, pues también se vuelve kafkiano, ¿no? Porque pues el hecho de que tengamos este beneficiario controlador, pues así como lo vemos,
pues no quiere decir que se quede igual. O sea, no sabemos si ya se divorció, si se cambió de casa, cuándo se divorció, cuándo se cambió de casa, o si ya no vive con su concubina o con su concubino, ¿no? Entonces, esa información, desafortunadamente la ley o el código sí me pide que esté actualizada los últimos 15 días. Otra vez, creo que para mantener actualizada la información cada 15 días de un beneficiario controlador es virtualmente imposible. ¿Por qué? Porque yo quiero que les pregunten a cualquiera de ustedes cada 15 días, oye, ¿sigues casado? Oye, ¿sigues viviendo en tu mismo lugar? Pues a la tercera vez que te preguntan, dices, ¿sabes? Yo te aviso cuando me caso, cuando me descase, ¿no? Yo te aviso cuando me cambie. La realidad es que se va a volver una cosa complicada. Yo les recomiendo sí llevar un procedimiento bien documentado, que pase por control interno. Los colegas auditores que nos ayuden o que nos acompañen, pues hay que estén bien de acuerdo, bien apoyando a la administración para que pues sí tengan precisamente este control interno, pues conforme a lo que establece la ley. No sé, Humberto, si tenemos alguna pregunta de la gente en relación con el beneficiario controlador. A ver, vamos a ver. Ahorita en el chat Creo no que hay en el chat no, preguntas ¿verdad? y tampoco alguien ha alzado la mano. No, perfecto. Pues sí, entonces, sí tengámoslo en cuenta, vamos a cuidar el beneficiario controlador, vamos a cuidar el expediente, vamos a tener el procedimiento debidamente documentado. Y digo, desafortunadamente, si llega la autoridad fiscal, bueno, pues tener toda la información actualizada, lo más actualizada que se pueda. Y creo que la forma más importante o más fácil de poder em, demostrarle a la autoridad que tenemos todo actualizado y debidamente documentado es precisamente con ese procedimiento. Entonces, tengámoslo, acerquémonos, acerquémonos con los expertos y ellos nos van a ayudar a identificar en dónde estamos parados y qué tenemos que hacer con nuestra información. Si quieren, pasamos al otro tema que también creo que es un tema importante, que es la deducibilidad de intereses. Aquí, la verdad es que no sé a cuántos de nosotros nos vaya a afectar esta parte, porque la deducibilidad de intereses, para como la vamos a platicar ahorita, tiene que ver no solamente con la capitalización delgada que existe desde 2005, sino más bien la deducibilidad de intereses o la limitante de deducibilidad que nació en 2020, ¿no? Y básicamente, otra vez volvemos a recomendaciones a nivel internacional. En esta ocasión es por la OCDE, por la parte de BEPS. Recordemos que el BEPS es cómo evitar por parte de la autoridad fiscal que erosionemos la base o transfiramos utilidades de un país a otro, ¿no? Y básicamente lo que buscan las autoridades fiscales a nivel mundial es que no hagamos una deducción en México y nos llevemos el dinero a un país donde se genera otra deducción o donde se genera una no acumulación del impuesto. Entonces, esos temas son los que trata de evitar el BEPS. Y como parte de esto, la acción 4 o la recomendación que hace, no sé si alguien quería hablar. Este, Tenemos una pregunta aquí, maestro. sí, sí, adelante. Dice en el chat, ¿tiene conocimiento ya de alguna revisión de la autoridad al respecto del beneficiario controlador? No, todavía no. Yo creo que está ya muy nueva. Aquí para CCM Consultores, no, la verdad es que todavía no me ha tocado ninguna. Sí, obviamente por parte de auditoría sí he tenido con mis clientes auditoría externa, sí he tenido con algunos de mis clientes las preguntas de procedimiento que ya estaba yo platicando, ¿no? Pero todavía no por parte de la autoridad. Eh, yo creo que es un tema que la autoridad tiene pendiente y seguramente en algún momento lo va a sacar, ¿no? Entonces nada más hay que tener cuidado, pero no como tal. Regresando al tema de intereses, les decía yo que lo que está buscando la autoridad es evitemos tener sobreendeudamientos, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es tratar, o lo que dicen las autoridades, es tratar de limitar la deducibilidad de intereses. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido en general, dicho por ellos, que una empresa, y voy a poner el ejemplo exagerado, tenga 50,000 pesos de capital social
y tenga todo el endeudamiento para hacer su operación. La verdad es que esto lo vemos desde hace años, ya decía con la parte de capitalización delgada, en donde lo que nos prohibían o lo que nos limitaban era la deducción de intereses en la proporción en que las deudas que generan intereses al extranjero, partes relacionadas, superaran a 3 veces capital contable. En español es cuando estemos sobreendeudados con nuestras partes relacionadas, lo que hace la disposición es limitarnos la deducción de intereses. Y aquí lo que vinieron a hacer en la parte de la acción 4 de BEPS fue sí limitar la deducción de intereses, pero ahora lo que dicen es, oye, ¿sabes qué? Yo creo que los intereses que pagas al extranjero no deberían ser más del 30% de tu utilidad de operación a nivel fiscal, ¿sale? Y entonces me dicen, oye, prepárate por favor un cálculo para que veamos si efectivamente estás pagando intereses arriba del 30% de tu utilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que exceda de ahí, pues va a ser no deducible. Ahorita platicamos de límites porque hay más. Entonces todo eso viene a limitar ese endeudamiento por parte de las personas. Digo, tiene su sentido, la verdad es que no quiero calificar el tema, pero pues tiene su sentido. O sea, la verdad es que sí, entiendo el punto de endeudamiento, entiendo el punto que desde un punto de vista financiero, cuando analizamos WACC o algo así, pues la verdad es que normalmente el costo de la deuda pues es más barato que el costo de capital, cosa que pues, tiene todo el sentido, nada más que lo que prevé la ley es, oye, endeudate lo que quieras, nada más no te vas a poder deducir más del 30% de tu utilidad operativa a nivel fiscal, ¿no? Y entonces, recordando un poquito lo que ya les comentaba, es, oye, bueno, pues yo sé que tengo la deducción de intereses, nada más que para poderlos deducir, pues tengo 3 puntos que observar. Primero, que se invierte en fines del negocio. No vayamos a tener ahí el tema de que estoy pidiendo un préstamo para pagar dividendos, o que estoy pidiendo un préstamo para hacer una reducción de capital, o no sé, ¿no? Tiene que ser invertido en los fines del negocio. Y ojo, pues tiene que ser una tasa de mercado, ¿no? O sea, tenemos que ver qué está pasando con los intereses que nosotros pagamos para ver que nosotros cobramos, que podamos generar un interés a cargo que sea de mercado y que sea lógico y que tenga todo el sustento correspondiente, ¿no? Y bueno, pues la tercera limitante tiene que ver con la parte de eh, la capitalización delgada, ¿no? Digo, habrá excepciones que cumplir y todo. Y bueno, pues junto a esta capitalización insuficiente o capitalización delgada, ahora ya se junta pues también la parte de esta acción 4 de BEPS, que también nos limita la deducción de intereses hasta cierto punto. Entonces, creo que es un tema sumamente relevante, no nos aplica a todos, vamos a platicar ahorita a quién sí y a quién no, y hasta qué límites, pero sí quiero que tengamos en mente que puede haber intereses no deducibles por capitalización insuficiente o capitalización delgada, el famoso 3-1 que ya decía, o bien por la parte de los intereses netos que tengan las empresas. Ahorita lo vamos a platicar. Ahora, tema relevante. Estos intereses de la acción 4 de BEPS que estamos aquí platicando tienen que ver, pues precisamente con la pregunta del millón, ¿no? Oye, ¿estos intereses conforme a la disposición son deducibles o son pendientes por deducir? ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a analizar la disposición, todo empieza diciendo, son no deducibles tales, los intereses. Sin embargo, ya después de que vamos leyendo la disposición, nos damos cuenta que efectivamente los intereses a los que vamos a referirnos se encuentran pendientes de deducir. Y solamente cuando no generemos suficientes ingresos hacia el futuro, después de 10 años, efectivamente se van a quedar como no deducibles. Entonces, el tema creo que es un tema relevante, es algo que debemos tomar mucho en cuenta, porque estos intereses que se encuentran pendientes de disminuir, pues tendrán sus efectos hacia el futuro, ¿no? No sé si incluso deberían estar ahí en el diferido, si tenemos cierta certeza de que los vamos a recuperar, pero bueno, es un tema que sí debemos tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo determinarlos? ¿No? O sea, primero tenemos que ver esta famosa utilidad operativa a nivel fiscal. Pues básicamente una utilidad fiscal, pues sí, ajustada. ¿Cómo? Mi utilidad fiscal normalita, le sumo la deducción de inversiones, le sumo los intereses
Y como pueden ver, pues es una cosa muy similar al EBIT, ¿no? O sea, las utilidades antes de intereses, de deducción de inversiones o depreciaciones, amortizaciones e impuestos. Entonces, como que se parece mucho al famoso EBITDA, ¿sale? Entonces, así es como determinamos el tope de la deducción. Evidentemente, me podrían decir, oye, ¿sabes qué? Genera una referencia circular, sí, tal vez sí, pero yo lo que les diría es que tendremos que quedarnos en la primera iteración. ¿Por qué? Porque primero tenemos que determinar la utilidad fiscal normalita, como si nada hubiera pasado. Y sobre esa vamos a determinar el 30% y generamos el tope de la deducción. Ese 30% es hasta donde vamos a poder deducir los intereses, ojo, netos que tenga una persona. ¿Cómo se determina esa cosa? Bueno, básicamente, y quiero resaltar este cuarto renglón, es la exención de los 20 millones de pesos prorrateados. ¿Qué quiere decir? Que la disposición solamente nos va a aplicar a aquellos que tengamos o que tengan más de 20 millones de pesos en intereses a cargo. No todas las empresas los tienen, por eso yo decía que esta disposición no necesariamente nos aplica a todos. Tenemos que revisar nuestras cuentas. Y ojo, estas cuentas van a nivel grupo. Tenemos que revisar cómo están los intereses del grupo para ver si tenemos más de 20 millones de pesos. Y tenemos que prorratearlos, ¿no? A nivel de los ingresos que tengan cada una de las empresas, tenemos que ver cuánto de esos 20 millones le tocan para ver si estamos en la parte de exentos, ¿no? Si tenemos menos de 20 millones de pesos de intereses a cargo, no nos va a aplicar esta limitante de intereses y ahora sí que podamos seguir con nuestro cierre. Pero si sí tenemos, hay que revisar cómo está el nivel de intereses netos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver qué pasa con los intereses vengados a cargo contra la fluctuación más menos a cargo o a favor y los intereses vengados a favor. Como pueden ver en estos tres puntos, pues tenemos que sacar el neto, ¿no? ¿Qué tanto de intereses netos a cargo tenemos para ver si tenemos el riesgo de tener algún interés pendiente de deducir? ¿Sale? Este tema pendiente por deducir, bueno, pues es porque seguramente el año siguiente, pues tendrá que ver cómo se hace, si puedo tener suficientes ingresos, suficiente utilidad, suficiente lo que sea para poder empezar a amortizar, entre comillas, estos intereses que estoy generando el día de hoy, ¿no? Yo, perdón por el anglicismo, pero aquí el famoso carry forward, que no es otra cosa más que la amortización que les decía de los intereses, que se puede hacer hasta los siguientes 10 ejercicios. Hay que ver cómo va quedando, ¿no? Y creo que un tema relevante es que no habíamos medido cuando salió esta disposición, es la cantidad de trabajo, ¿no? Que se va a generar a la hora de calcular esto. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, cuando vemos el ajuste anual por inflación, pues tenemos unos intereses que no son deducibles todavía y tenemos unas deudas que generan estos intereses que son, eh, que son no objeto del ajuste anual por inflación. Sin embargo, en la medida en que yo vaya recuperando esos intereses, entonces voy a tener que agarrar el ajuste anual por inflación o la deuda que dejé de considerar en el día uno, me la voy a tener que llevar al año en que lo voy a hacer deducible. ¿Cuál es el efecto? Pues básicamente reconocer la inflación de esa deuda por la cual ahora se generan los intereses deducibles. Aquí la verdad es que el sentido económico de la disposición creo que nos puede dar a cargo o a favor. Y déjenme poner un ejemplo, ¿no? Pensemos el año pasado que no pudimos hacer deducibles unos intereses de una deuda de 100 pesos, ¿no? El año pasado, básicamente quito esos 100 pesos o 100 millones de mi ajuste anual por inflación y espero a que los pueda hacer deducibles. ¿Qué pasó? Me ahorré a nivel de ajuste anual por inflación 8% de ingreso. ¿Por qué? Pues porque quité esos 100 pesos o esos 100 millones de la inflación, ¿no? Y entonces no consideré ese ajuste anual. Ahora, ¿qué sucede? En 2023 vamos a tener una inflación alrededor del 4% y ahora vamos a tenerlos que incorporar. Decía yo aquí, el sentido económico pues, no me termina de dar del todo porque quité una deuda al 8% y la voy a sumar al 4%. Oye, pues tal vez me convenga, fine. Nada más que el año que entra no sé si voy a estar en la posición al revés, que le quite una deuda al 4%
y la tengan que sumar al 8 o al 10%, ¿no? Habrá que ver las inflaciones con las que vamos a seguir en los otros años. Pero al final del día, este sentido económico, decía yo, nos puede jugar en contra o a favor, no sé, va a depender de cómo estemos, ¿no? Entonces, eh, moraleja del cuento es, tenemos que identificar la utilidad fiscal ajustada, considerando las cosas como si no estuviera esto en vigor, después determinar el monto de la limitante a la que podemos llegar, y entonces sí, empezamos a jugar con las utilidades y con el ajuste anual por inflación para ir determinando por capas cómo se va a generar esta deducción o no de los intereses que vayamos generando, ¿no? Evidentemente tenemos que empezar por revisar si tenemos un interés neto a cargo importante, si tenemos 20 millones de pesos en el grupo, si cómo lo estamos prorrateando, que eso también es todo un tema. Y entonces vamos a ir revisando y armando nuestros papeles de trabajo. Decía yo que se vuelve complicado la administración de esto porque pues cada vez tenemos que hacer un papel de trabajo diferente para cada ajuste anual por inflación de cada interés que no hayamos hecho deducible en el pasado, que ahora sí. No sé si me expliqué, pero sí es un tema relevante el hecho de que sí tenemos que meter bastante tiempo y bastante esfuerzo a la integración de este tipo de conceptos. Y obviamente, ¿no? También otro de los temas es a quién le aplica ya y a quién no. Pues básicamente no le va a aplicar a las deudas que generan los intereses que se contratan para obras de infraestructura pública, construcciones, adquisición de terrenos en México, proyectos de exploración, transporte, almacenamiento, distribución de petróleo, y lo mismo de electricidad o de agua, y rendimientos de deuda pública. Son conceptos que no se les va a aplicar este cálculo, pero revisemos, ¿no? Dice aquí Luis, oye, ¿y si se capitaliza la deuda? Pues yo creo que se tiene que capitalizar, Luis. Mira, yo lo que te diría, digo, cada caso en particular se tiene que revisar con cuidado. Lo que yo te diría es, en principio, yo sí pensaría en capitalizar la deuda. El tema es ver qué parte de la deuda, hasta dónde, que sí nos den los montos, porque también hay que tomar en cuenta que del otro lado hay otra persona que está esperando llevarse su dinero, ¿no? Su capital más sus intereses. Oye, pues hay que ver hasta dónde llegamos con eso para jugar con el monto de la deuda que se puede capitalizar y que se pueda utilizar. Porque además, regresarle el capital a este nuevo accionista o este accionista ya incrementado puede llegar a ser todo un tema, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es el tema de negocios particular de cada empresa para que no vayamos a tener un problema, ¿no? No sé si fui claro, Luis. Dale, gracias. Otro de los puntos que creo que hay que tomar mucho en cuenta es el de los esquemas reportables, ¿no? El esquema reportable también nace en 2020. Es, es un, es un punto que también viene de la OCDE como una recomendación para las haciendas de todo el mundo. Y lo que busca, sí, es a través de la acción 12, pues exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal, híjole, agresiva, ¿no? O sea, a ver, no sé qué es agresiva, ¿no? Pero pues dice la ley agresiva, entonces vamos a ver cómo es eso. Y básicamente lo que están buscando las autoridades fiscales es, oye, yo no me quiero enterar de la planeación que hiciste 5 años después o 4 años después de que la hiciste. Lo que me quiero enterar es qué estás haciendo hoy, ¿no? Y ojo, ¿quién te está diciendo? Y ojo, ¿cómo lo estás haciendo? Y por cierto, quiero que me des la presentación de PowerPoint que todo el mundo usa, diciéndome el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y el paso 5. ¿Vale? O sea, quiero enterarme de todo antes de que suceda, ¿no? Ahora, esta es una recomendación que viene de la OCDE, no es una cosa nueva, muchos países ya la tienen, incluso propio Latinoamérica nos está siguiendo con esto, ya Panamá, Colombia, y Argentina ya tienen esquemas similares. Creo que Colombia es la que más se acerca a todo esto. Estados Unidos tiene también sus cosas, Europa tiene sus cosas. La verdad es que no es un tema nuevo. El único tema es que aquí viene muy claro
que el esquema reportable lo tiene que reportar el asesor, ¿no? Y el asesor pues, se vuelve complicado porque el asesor, pues puedo ser yo, puede ser aquí Humberto, o puede ser cualquiera de ustedes que trabajen incluso en la propia empresa, ¿no? O sea, si ustedes están recomendando dentro de la empresa tener un esquema, bueno, pueden volverse objeto de reporteo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que, y déjenme ponerlo entre comillas de lo que he escuchado con mis colegas, es, oye, ¿y qué va a pasar, no? Porque el día de mañana, si no reporto, pues la multa es hasta de 20 millones de pesos. Y yo aquí les pregunto a los asesores, ¿por cuántos negocios cobran 20 millones de pesos, no? O sea, ni el monto de los honorarios nos da para pagar la multa. Entonces, habrá que ver qué tipo de esquemas estamos haciendo, ¿no? Y digo, la verdad es que no me gustaría dejar de señalar, pues, el concepto de esquema, ¿no? O sea, el esquema es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción, recomendación, de forma expresa o tácita, para realizar una serie de actos jurídicos, y por cierto, abajo es reportable cuando se genere un beneficio fiscal, ¿no? O sea, y entiéndase beneficio, aquí podemos entrar en la discusión que ustedes quieran, del 5A del código, podemos platicar de un beneficio, pues todo aquello que me hace no pagar impuesto, que me exenta, que me difiere o que me cambie la naturaleza del ingreso. O sea, básicamente que no vaya yo a pagar que vaya yo a dejar de pagar, perdón, un impuesto por lo que estoy haciendo. Y como pueden ver, pues es expreso o tácito, ¿no? Y por ahí decíamos generalizados y particulares o no sé qué. Pero, oigan, pues cualquier cosa que yo se me ocurra, ¿no? Yo soñé con esta propuesta y lo pensé y todo, pues vamos siendo cuidadosos de qué es lo que se está generando, ¿no? Si estamos en presencia de un beneficio fiscal o no. Y incluso la propia ley dispone o prevé que existe un famoso mínimo, ¿no? De 60 millones que podemos utilizar. La verdad es que la disposición fiscal no está tan clara. Creo que sí vamos a tener temas ahí que estar, pues sí, defendiendo cuando lleguen las revisiones por parte de las autoridades para ver quién tiene el esquema reportable, si es que lo hay, si tuvimos que reportar un esquema que no era reportable. Entonces podemos entrar en muchos detalles. Lo único que sí quiero que ahorita en el cierre que estamos preparando para el 2023 es, oye, pregunta, ¿tuvimos alguna planeación? No sé si es agresiva o no y no sé cómo definirlo agresivo, ¿no? O sea, ¿tuvimos alguna planeación? ¿Sí o no? Oye, ¿y esa planeación me generó una serie de actos jurídicos? Tres, ¿me generó un beneficio fiscal en México? Oye, ¿de cuánto es el beneficio que me está generando? ¿No? Y entonces tomemos en cuenta si esto que estamos platicando puede llegar a ser un esquema reportable. ¿Y por qué digo puede? Pues porque tenemos, si bien, y ustedes ya lo conocen, nada más se los voy a poner aquí en la pantalla, pues algunos puntos particulares, algunas fracciones del artículo 199 en donde se establece claramente cuáles son los puntos que va a buscar un esquema reportable, ¿no? Y me da mucha risa. Pues que evites que se intercambie información o que escondas al beneficiario controlador, ese tipo de cosas, o que tengas ahí que se evite constituir un establecimiento permanente. O sea, cualquier tema que tenga que ver con la forma de caer aquí, o incluso, como dice esta parte, ¿no? Tratar de evitar que caigan en cualquiera de las fracciones, entonces se vuelve un esquema reportable. Acerquémonos con nuestro asesor, vamos a preguntarle si aquello que vimos durante el año tiene que ser reportable, si ya lo reportó, si vamos a llegar a un acuerdo con él para que lo reporte la compañía o qué es lo que más nos conviene, ¿no? Creo que es un punto bien importante lo que debemos llevar ahí. ¿Por qué? Porque los asesores, pues sí tengamos cuidado con lo que estamos diciendo, porque no queremos caer en un incumplimiento, no vamos a poner a la empresa en riesgo. Creo que la planeación fiscal tiene que ser también parte de la vida de la empresa. ¿Por qué? Pues porque tenemos opción de irnos por una u otra opción para generar más negocio, generar más flujo, generar lo que sea. Nada más el tema es si cualquiera de estas cosas que estamos diciendo, que estamos proponiendo, pueden llegar a caer en un esquema reportable, que debamos levantar la mano con el cliente o con la autoridad
para decir, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo X o Y cosas, ¿no? Entonces, creo que es un tema que hay que revisar, ¿no? Incluso internamente, ¿no? Las empresas que tienen sus áreas fiscales y dentro de esas áreas fiscales hay personas que se dedican a la planeación, que se dedican a la parte de estrategia, bueno, también revisarlo con ellos para ver si efectivamente traemos alguna planeación que, sin decir que puede ser resultar agresiva, tengamos ese cuidado, ¿no? No sé, Humberto, si tenemos alguna pregunta. No, ¿No? aquí en el Vamos. chat ya no tenemos preguntas. Ok. Y bueno, pues en las infracciones, ¿no? Esta que pues es de risa. No revelar un esquema reportable o revelarlo de forma incompleta con errores o hacerlo de forma extemporánea, pues puede llegar ya actualizado hasta 22 millones de pesos. Bueno, pues vamos a hacer, el que quiera hacer el cochinito, fine, adelante, ¿no? Creo que no debería ser así. Pero bueno, eh, y bueno, el tema de moda, el famosísimo y nunca bien ponderado nearshoring. Aquí la verdad es que podríamos hablar de las generalidades del nearshoring. Básicamente, lo que está sucediendo es muchas empresas están llegando a México. Déjenme pasarme por acá. Muchas empresas están llegando a México precisamente por lo que comentábamos al principio, ¿no? Problemas geopolíticos, problemas de guerra, y lo que están buscando es acercarse más, ¿no? Por eso el nearshoring es acercarse más al consumidor, ¿no? Qué mejor, México tiene una gran oportunidad con esa enorme frontera que tiene con el principal consumidor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las empresas chinas, básicamente? O bueno, no solamente chinas, ¿no? Alemanas, japonesas, de todos. Todo el mundo quiere el nearshoring, porque todo el mundo se dio cuenta que México tiene infraestructura, que México tiene oportunidad, que tiene buena mano de obra, que puede tener mano de obra especializada. Todo eso estamos llegando aquí a nuestro país. Y están llegando empresas literal de todo el mundo. Entonces, lo que estamos buscando, sí, precisamente es cuál es el efecto fiscal. Y déjenme resumirlo muy fácil. Oye, el efecto fiscal es dependiendo cómo vas a llegar, ¿no? Si van a llegar a través de constitución de una empresa, si van a llegar con un establecimiento permanente, si van a llegar como personas, va a depender cómo es que lleguen a nuestro país conforme van a tributar. Esa parte no es la que me preocupa. Lo que me preocupa es todo lo que trae detrás, ¿no? Cómo es que se van a seguir llevando a cabo sus operaciones para que las nuevas empresas tengan un futuro prominente en nuestro país, ¿no? Y entonces, sobre esta base, lo que pretendió el gobierno, pues es sí apoyar el famoso nearshoring, ¿no? O sea, se dan cuenta que tuvimos un tema de COVID muy fuerte, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel económico, y entonces necesita promover la exportación de las empresas de nuestro país. Tenemos el nearshoring, tenemos conflictos, ya vemos lo que está pasando en Israel, ya vemos lo que está pasando en Ucrania. Digo, la verdad es que tenemos muchos problemas a nivel mundial. Bueno, pues entonces lo que hizo el gobierno fue promover un estímulo fiscal que lo conocemos como deducción inmediata, ¿no? Venía desde la ley hace muchos años, luego lo pasaron a decreto, luego lo dejaron a nivel de personas físicas o de pymes. Entonces, ya lo conocemos, ya sabemos de qué se trata y cómo se maneja. Nada más sí recordar que este decreto estuvo publicado a partir del 12 de octubre, 11 de octubre de pasado, el de 11 de octubre de 2023, entró en vigor el 12 de octubre, y lo que se busca sí es incentivar la exportación de nuestro país. ¿Cómo? Haciendo deducibles o permitiendo la deducción acelerada de inversiones relacionadas con actividades que tengan que ver con exportación en México, ¿sale? Y entonces lo que está buscando este famosísimo decreto, pues pues sí, vamos a ver que los sectores claves de la industria como Producto Interno Bruto, para generar Producto Interno Bruto, para que exportemos, para que tengamos una mejor economía y aumento en las demandas de nuestras empresas, bueno, pues vamos a buscar que este decreto nos dé este tipo de cosas, ¿no? Y básicamente, ¿cuáles son los objetivos que busca? Maximizar las ventajas competitivas, generar crecimiento económico en el país, promover competitividad, innovación e inversión en tecnología y aumentar el ingreso de divisas al país para mejorar la balanza comercial. Y yo me quiero detener en el punto 3, porque la realidad es que
Creo que el decreto, digo, si bien es muy parecido al que teníamos o que tuvimos varias veces en algunos años en el pasado, creo que lo que hace el decreto sí es promover innovación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque creo que estamos en una coyuntura importante en México, porque no teníamos un nearshoring hace muchos años. Ahorita todas las cadenas de suministro están cambiando para llegar a nuestro país. Y entonces, el hecho de que tengamos estas cadenas en nuestro país y que todo esté llegando a México, creo que sí puede generar innovación, sí puede generar especializaciones en los trabajadores y por lo tanto puede generar crecimiento tanto en el PIB como en el PIB per cápita de las personas. Entonces, todo eso tiene que ver, pues la verdad es con un punto en la historia que creo que sí debemos tomar y que no sé qué opinen, pero la verdad es que creo que sí es diferente a los otros momentos que habíamos vivido cuando teníamos este decreto en el pasado, ¿no? ¿Cómo a qué está dedicado este decreto? Básicamente lo pueden aplicar las personas morales, perdón, no sé, ahí está. Las personas morales, título 2, las personas físicas, básicamente aquellos que se dedican a la actividad empresarial. Y bueno, pues cuando tengan fabricación industrial y los exporten. Es para industria de exportación. Y a lo que le aplica es productos destinados a la alimentación, fertilizantes, equipos no eléctricos para uso médico, dental, laboratorio, materias primas y preparaciones para la industria farmacéutica. Y bueno, pues va a ser para componentes electrónicos, para computadoras o teléfonos, maquinarias de relojes, baterías y acumuladores para pilas. Y además, pues aplicará a los siguientes bienes, ¿no? Que son motores de gasolina híbridos, motores de gasolina, pero que sean híbridos y alternativos. Automóviles, camionetas, camiones, motores de combustión. Pues, la verdad es que creo que lo que está buscando es precisamente una eficiencia en el uso de las energías alternas o verdes para que la gente pueda venir y sí exportar tecnología e innovación, ¿no? Y una cosa que es importante es también apoya a la industria cinematográfica o audiovisual, ¿no? Siempre y cuando ésta se exporte. La verdad es que si no se exporta, pues no leemos el artículo, no leemos el decreto y no podemos aplicarlo, ¿no? Evidentemente, no vamos a aplicar este decreto para mobiliario, equipo de oficina, motores de combustión interna, blindaje de automóviles, aviones distintos a los dedicados a la fumigación, pues básicamente porque tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Lo que quiere hacer es incentivar a la industria, incentivar la innovación, pues no podemos quedarnos con estos equipos que la verdad es que no me van a generar ninguna innovación. Los automóviles con motores de combustión interna van en contra de todo el sentido a nivel mundial y a nivel del decreto que se busca las energías verdes, ¿no? Y bueno, ¿sobre qué bases se aplica el estímulo? Vamos a aplicarlo solamente sobre 2023 y sobre 2024 y son bienes de activo fijo que resulten nuevos en nuestro país, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir nuevos? Aquellos bienes de activo fijo, excepto los que ya dije, que se usen por primera vez en México, ¿no? Y siempre y cuando las empresas que los adquieran, realmente los usen para generar exportación. Evidentemente tenemos que demostrar esta exportación con la facturación total y obviamente pues, si lo vamos a aplicar tenemos que estimar para 2024 qué va a pasar, ¿no? Y bueno, unos temitas ahí rápidos porque ya se me está acabando el tiempo. Básicamente, para poder cumplir con los requisitos, necesitamos tener, obviamente, nuestra inscripción al SAT, habernos portado bien, tenemos que traer nuestra opinión de cumplimiento positiva, y eso implica que no tengamos algún tema con un EDO, con un EFOM, que no tengamos un socio que tenga algún supuesto presunción establecida en el 69B. Digo, cosas que creo que son muy sencillas y muy lógicas para poder aplicar un beneficio, ¿no? Y finalmente, el decreto, hablando de innovación y hablando de especialización para las personas o para las empresas, pues básicamente
cierre de 2023, ¿no? Sí, así es. Excelente, maestro. Sí, obviamente podríamos hacer un curso, ¿no? Pero pero ahorita pues es algo así como algo de manera general, algo este, informativo, y pues ya podremos planear algo para más adelante con muchísimo gusto, claro que sí. Pues bueno, muchas gracias, estimado maestro Fernando, por haber aceptado esta invitación. Ya habíamos tenido algún conversatorio, esperemos tengamos más, a Con ver si mucho también gusto. podemos ver ese tema de algunos cursos con muchísimo gusto, si usted me lo permite. Y y bueno, pues no nos queda más que agradecerle. Vamos a darle aquí un reconocimiento, aunque sea de manera virtual, se lo haremos llegar. Aquí está, un segundito. A ver, aquí está. Por su espléndida participación en la sesión 161 de Conversando con Orfe, con este tema de aspectos fiscales para el cierre del ejercicio, en esta fecha. Y bueno, pues muchísimas gracias también a todos los que se conectan, a los que se conectaron con nosotros. Pues les damos las gracias y no nos queda más que despedirnos y desearles a todos que tengan muy buena tarde. Nos vemos la próxima. Gracias, maestro Muchas Fernando, gracias. muy amable. Gracias, Humberto, y gracias a todos. Tengan buen día. Bye. Gracias, buen día.